Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que acontece en el mundo del espectáculo turco. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para un plato fuerte porque hoy, la cosa se pone intensa. Como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un drama que ha estado hirviendo a fuego lento y que, al parecer, ha llegado a un punto de ebullición. Sí, hablamos de la eterna novela entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero ojo que esta vez la cosa no se queda entre ellos dos. Se pone familiar, y no de la mejor manera. Prepárense porque vamos a analizar a fondo los rumores, las indirectas, las posibles confirmaciones y, lo más importante, el supuesto enfrentamiento entre la mismísima madre de Can Yaman y nuestra querida Demet Özdemir. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué se dijeron? ¿Por qué la mamá de Can estaría molesta con Demet? Agárrense que esto se va a poner bueno. Antes de que sigamos, como siempre, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustan este tipo de chismes jugosos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan absolutamente nada de lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas y, por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así estarán al tanto de todo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Desde que Erkencikus, pájaro madrugador, nos robó el corazón, la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir trascendió la pantalla. Todos, absolutamente todos, esperábamos que esa chispa se convirtiera en algo más en la vida real. Los rumores de un romance eran constantes, alimentados por sus miradas cómplices, sus publicaciones en redes sociales y la evidente conexión que compartían. Sin embargo, el cuento de hadas nunca se materializó por completo. Si bien nunca confirmaron oficialmente una relación, tampoco la negaron rotundamente. Jugaron con la ambigüedad, dejando a los fans en un limbo de esperanza y especulación. Luego, las cosas se enfriaron. Can Yaman se mudó a Italia para perseguir nuevos proyectos, y Demet Özdemir siguió su propio camino. Pero la sombra de Erkencikus siempre los persiguió. Cada uno de sus nuevos romances, cada entrevista, cada aparición pública era analizada con lupa en busca de alguna señal, algún indicio de que el amor entre Can y Demet seguía latente. Y es que, seamos honestos, la gente no se cansa de una buena historia de amor, especialmente cuando involucra a dos estrellas tan queridas. Y aquí es donde entra la mamá de Can Yaman en escena. Gülümser Yaman, como buena madre, siempre ha estado muy presente en la vida de su hijo. Ha sido su apoyo incondicional, su confidente y, según algunos medios turcos, también ha tenido un papel importante en la gestión de su carrera. Siempre se ha percibido una buena relación entre Gülümser y Demet. Se les ha visto juntas en eventos, compartiendo risas y momentos agradables. De hecho, muchos fans consideraban a Gülümser como una especie de madrina para la relación entre Can y Demet, alguien que apoyaba y celebraba su conexión. Pero, al parecer, las cosas no son siempre lo que parecen. En las últimas semanas han surgido fuertes rumores que apuntan a una tensa relación entre Gülümser Yaman y Demet Özdemir. Y no se trata de un simple distanciamiento, sino de un verdadero enfrentamiento. ¿La razón? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. Según fuentes cercanas a la familia Yaman, Gülümser estaría profundamente decepcionada y molesta con Demet por ciertas declaraciones que la actriz habría hecho en relación a su hijo. Al parecer, Demet, en alguna entrevista o conversación privada, habría insinuado que la relación con Can era más una estrategia publicitaria que un amor genuino. Que todo el romance que vimos en pantalla y fuera de ella era, en realidad, un montaje para impulsar la popularidad de Erkencikus y sus carreras individuales. Estas declaraciones, obviamente, no sentaron nada bien a Gülümser. Como madre se sintió profundamente ofendida y dolida por la forma en que Demet habría minimizado la relación de su hijo. Para Gülümser, la conexión entre Can y Demet era real, y escuchar que se trataba de una farsa la habría enfurecido. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, porque la información que tenemos es, en su mayoría, no confirmada. No hay un comunicado oficial de ninguna de las partes, ni una prueba irrefutable de que este enfrentamiento realmente haya ocurrido. Pero como sabemos en el mundo del espectáculo turco, donde las paredes oyen y los rumores vuelan, cuando el río suena, agua lleva. Y la cantidad de fuentes que apuntan a esta supuesta pelea entre Gülümser y Demet es bastante significativa. Algunos medios incluso afirman que Gülümser habría confrontado directamente a Demet, expresándole su decepción y su malestar por sus declaraciones.
Se dice que la conversación fue tensa y que ambas mujeres intercambiaron palabras fuertes. Otros rumores sugieren que Gulumser habría prohibido a Khan tener cualquier tipo de contacto con Demet, considerándola una persona poco fiable y desleal. Esta última información, por supuesto, es la más sensacionalista y por lo tanto, la que debemos tomar con más cautela. Pero independientemente de la veracidad de estos rumores, lo que sí es cierto es que la relación entre Gulumser y Demet parece haberse enfriado considerablemente. Ya no se las ve juntas en eventos y sus interacciones en redes sociales son prácticamente inexistentes. Y esto, en sí mismo, ya es una señal de que algo no anda bien. Porque, como decíamos antes se mostraban muy cercanas y afectuosas. Un cambio tan drástico en su relación no puede ser casualidad. Ahora analicemos un poco la situación desde la perspectiva de Demet Özdemir. ¿Por qué habría hecho estas supuestas declaraciones que enfurecieron a Gulumser? ¿Qué la habría motivado a minimizar su relación con Can Yaman? Una posible explicación es que Demet simplemente esté cansada de que se le pregunte constantemente sobre Can. Después de tantos años, es comprensible que quiera dejar atrás esa etapa de su vida y enfocarse en sus nuevos proyectos y en su actual relación. Tal vez al intentar cerrar ese capítulo, Demet sintió la necesidad de minimizar la importancia de su romance con Can, incluso si eso significaba negar parte de la verdad. Quizás para ella, era la única forma de liberarse del fantasma de Erkencikus y seguir adelante. Otra posible explicación es que Demet realmente crea que su relación con Can fue, en gran medida, una estrategia publicitaria. No olvidemos que ambos eran jóvenes y relativamente nuevos en la industria cuando protagonizaron Erkencikus. Es posible que en ese momento hayan sido presionados por sus agencias o por la productora para alimentar los rumores de un romance, con el objetivo de generar más interés en la telenovela y aumentar su popularidad. En ese caso, las declaraciones de Demet no serían una negación de sus sentimientos, sino una simple constatación de la realidad. Ella estaría reconociendo que su relación, aunque pudo haber tenido momentos genuinos, también estuvo influenciada por intereses comerciales. Por supuesto, también existe la posibilidad de que Demet simplemente esté mintiendo. Que realmente haya estado enamorada de Can, pero que por alguna razón, ahora quiera negarlo. Quizás se sienta avergonzada de haber sido rechazada, o quizás quiera proteger a su actual pareja de los celos del pasado. Sea cual sea la razón, lo cierto es que las supuestas declaraciones de Demet han tenido un impacto significativo en su relación con la familia Yaman. Y como hemos visto, han generado una gran controversia en el mundo del espectáculo turco. Ahora, veamos la situación desde la perspectiva de Can Yaman. ¿Cómo se siente él ante todo esto? Está al tanto del enfrentamiento entre su madre y Demet. ¿Ha tomado partido por alguna de las dos? Hasta el momento Can se ha mantenido al margen de la polémica. No ha hecho ninguna declaración pública al respecto, ni ha dado ninguna señal de que esté preocupado por la situación. Esto, por supuesto, ha generado aún más especulaciones. Algunos creen que Can está evitando tomar partido para no dañar su relación con ninguna de las dos mujeres. Otros piensan que simplemente no le importa lo que digan de él o de su pasado. También existe la posibilidad de que Can esté profundamente dolido por las declaraciones de Demet, pero que prefiera no mostrar sus sentimientos en público. Quizás se siente traicionado por alguien a quien consideraba una amiga y una compañera. Sea cual sea su estado emocional, lo cierto es que Can se encuentra en una posición difícil. Está atrapado entre su madre y su expareja, y cualquier cosa que diga o haga podría tener consecuencias negativas. Por eso es comprensible que haya optado por el silencio. Es la estrategia más segura y la que menos probabilidades tiene de generar más problemas. Pero a pesar de su silencio, es imposible que Can no esté afectado por todo esto. La relación entre su madre y Demet era importante para él, y ver cómo se ha deteriorado debe ser doloroso. Además, las declaraciones de Demet, aunque no vayan dirigidas directamente a él, sin duda lo tocan de cerca. Escuchar que su relación fue minimizada o negada debe ser difícil de aceptar, especialmente si él creía que había algo más que una simple estrategia publicitaria. En definitiva, la situación es compleja y delicada. Hay muchas preguntas sin respuesta y muchas especulaciones sin confirmar. Pero lo que sí es evidente es que la relación entre Can Yaman, Demet Özdemir y Gulumser Yaman ha sufrido un duro golpe. Y aunque no sabemos si podrán superar esta crisis, lo que sí podemos asegurar es que esta historia seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos días.
Estén atentos porque, como siempre, les mantendremos informados de cualquier novedad. Es importante recordar que todo lo que os dicho hasta ahora son rumores y especulaciones. No hay una confirmación oficial de ninguna de las partes involucradas. Por lo tanto, debemos tomar esta información con cautela y no sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, la cantidad de fuentes que apuntan a este supuesto enfrentamiento entre Gulumser Yaman y Demet Özdemir es bastante significativa, lo que nos lleva a pensar que algo de verdad debe haber en todo esto. Y aunque no sepamos los detalles exactos de lo que ocurrió, lo que sí podemos afirmar es que la relación entre estas tres personas ha sufrido un duro golpe. Y que independientemente de lo que digan o hagan en el futuro, la sombra de esta polémica siempre los perseguirá. Así que ahí lo tienen, mi gente. Un drama digno de una telenovela turca. Y de las buenas. ¿Qué les parece todo esto? ¿Creen que Demet realmente dijo esas cosas sobre Can? ¿Creen que Gulumser tiene razón en estar molesta? ¿Creen que Can debería intervenir en esta pelea? Quiero saber sus opiniones. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes jugosos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Como vimos, el rumor de un enfrentamiento entre la mamá de Can Yaman y Demet Özdemir sacudió el mundo del espectáculo turco. Analizamos las posibles razones detrás de esta tensa relación y exploramos las perspectivas de cada uno de los involucrados. Recuerden que la información que presentamos se basa en rumores y especulaciones, y que no hay confirmación oficial de ninguna de las partes. Sin embargo, la cantidad de fuentes que apuntan a este conflicto nos lleva a pensar que algo de verdad debe haber en todo esto. Lo importante es que, independientemente de lo que haya ocurrido, sigamos respetando a cada uno de los involucrados y evitemos sacar conclusiones precipitadas. Al final del día, son seres humanos como nosotros, con sentimientos y emociones. Ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. Quiero saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Demet y Can volverán a tener contacto? ¿La relación de Demet con la familia de Can se podrá recuperar? Los leo en los comentarios, me encanta saber qué piensan. Vamos a debatir sanamente. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ciao.